Mi proyecto se llama L para Todos. L, como dijimos antes, significa español lengua extranjera. Entonces yo trabajo del L. Pues, pues ahí fue cuando me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Yo tengo lo que llamamos muchas veces la mente L. La mente L significa que en todo lo que haces, todo el rato estás pensando cómo llevarlo a clase. ¿Y qué pasó? Y fue en ese momento cuando empezó toda esta idea de crear un proyecto de cuentos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando vean este capítulo de lo que pasó el podcast, un programa con una dinámica muy sencilla. Todos los días traeremos un invitado para que aprendamos de ellos lo que no está escrito. Hoy me hace mucha ilusión, vino la hermana de una invitada que vino en esta segunda temporada, Marta Fonal, una actriz, y hoy traemos a la hermana, que es una profesora de español como lengua extranjera en Francia y además escritora de cuentos. Sin más demora, ¿qué pasó, Elena Fonal? Buenas, Jorge. Pues mira qué ilusión estar aquí hoy. Además, no sé si lo has hecho a propósito, pero me hace mucha ilusión que sea el día 23 de abril, que es el día del libro, y el día de tu santo. Es como cosas Sí. importantes para los dos. La verdad que sí, encantado de que estás aquí. Muchas gracias por aceptar. Y la primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo y es, Elena, ¿tuviste una infancia feliz? Pues mira, sí, y es bonito que me lo preguntes justo ahora porque esta Semana Santa he venido en concreto a un viaje familiar que estuvimos la semana pasada en la Isla de la Graciosa, la octava isla canaria, y éramos los 25 personas, o sea, los 25 miembros de la familia por parte de mi padre, y entonces, y estaba también mi madre, o sea, que estábamos todos ahí. Y es algo que he estado pensando estos días porque es en plan, qué bonito que los 25 podamos hacer un viaje de una semana. Somos primos que hemos crecido juntos de toda la vida, además ahora hay muchos que tienen sus bebés y yo pensé, jolín, qué guay haber crecido así y ojalá siga continuando así. Entonces, pues sí, la verdad que muy bien. ¿A qué te refieres con 25? ¿Será entre primos, tíos o solo primos? No, estaban mis tíos, mis primos, mis padres Ajá, y Marta y yo. Y guay, los guay. hijos de mis primos, claro, porque ahora mis primos comienzan a tener hijos. Entonces ya Guay. hay 5 niños pequeños en la familia. La quinta viene en camino. Qué guay. Vale. ¿Y qué era más de jugar en casa o en la calle de pequeño? Yo diría que en la calle, en casa también. Pues justamente mis primos eran muy de jugar a juegos de rol y a las cartas y a juegos de ordenador y tal. Pero también, por ejemplo, tenemos una casa en el campo y siempre hemos pasado, bueno, durante una época pasábamos prácticamente todos los fines de semana en esta casa. Entonces también hemos crecido al aire libre, es maravilloso poder correr por allí sin problemas. Aparte, yo fui una niña que de pequeña hacía todo tipo de deportes y lo sigo haciendo, pero en aquel momento pues me jugaba mucho al fútbol y al baloncesto, son deportes también de calle. Sí. Entonces, diría que un poco más de calle, pero las dos cosas. Bueno, si se puede contar, tú naciste en 1900. 87. Qué bien, Así que últimamente tengo que pensarlo. qué bien. Bueno, está bien, yo nací en 91, no nos llevamos tanto, entonces sí, naciste con la época con los mismos dibujos animados que yo, Exacto. Oliver y Benji, Dragon Ball, Club Megatriz, Y recuerdo especialmente, no sé por qué, los Fruities. es Me verdad, encantaba. Me hice la canción y todo, gazpacho y mochilo. sí, Sí, es sí. verdad, qué recuerdo. Sí, no sé por qué, pero me marcaron y bueno, también los que has dicho sí que los veía. Sí, que la canción era Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos, es verdad. Somos todos diferentes y estamos muy unidos. Sí, sí, muy bonito. La verdad que sí. Y bueno, pudiste vivir todos los 90. ¿Cómo recuerdas aquella época? Pues lo que recuerdo, porque es verdad que no sé, pues, a medida que pasa el tiempo recuerdo solo cositas, ¿no? Recuerdo, Mm, pues eso, crecer muy feliz, como haciendo muchos planes, pues de esto, de deporte por todos lados siempre. Recuerdo mucho crecer eso con mis primos, con mi familia, con mis tíos, con hijos de amigos de mis padres. mm, Y bueno, yo estuve en el colegio Claret, aquí en Gran mm, Canaria, y también era un colegio que hacía
muchos eventos, porque es un colegio que no simplemente te limitas a ir a estudiar durante la semana y ya está. Siempre había convivencias, había pues el día de la campaña contra el hambre y entonces íbamos todos. Entonces, así cuando pienso, pues pienso en estas cositas, pienso en todos los momentos con toda esta gente y pienso en todas esas convivencias escolares que te unían a los amigos. Sí. ¿Y eres buena estudiante? Era buena estudiante, siempre fui buena estudiante. También he sido siempre cómoda. Es decir, pienso que siempre he podido hacer más, pero cuando ya llegaba a un punto en que decía, vale, he tenido ya esta buena nota y puedo seguir haciendo otras cosas. Entonces ahí me quedaba. Pero Bien, siempre creo que tenía en general buenas notas. vale. ¿Y la adolescencia también feliz? Pues sí, la adolescencia la recuerdo también parecida. La recuerdo también en en un cambio en mi vida porque en ese momento en el que ya llegas a la adolescencia y quieres empezar quizás a ligar, a pensar en los chicos y tal. Entonces ya yo hice ese cambio de hasta ese momento siempre jugaba con los niños al fútbol y al baloncesto, porque era una época en la que era muy raro que las niñas jugaran esos deportes. Ahora pues me alegro de que esto haya cambiado, pero en mi época no era el caso. Y en ese momento en mi cabeza era como, pues ahora si quiero ligar me toca empezar a estar con las chicas y cambiar de historia y empezar a ligar. Entonces recuerdo ese proceso que ahora, yo creo que las generaciones de ahora lo viven de manera diferente, pero en mi caso fue un poquito así Sí. y entonces pues recuerdo ese cambio sobre todo en mi vida, ¿no? De pasar de jugar con los chicos a intentar ese momento de, bueno, pues me gusta esto, no sé qué. Ah, bien, Sí. bien. Y bueno, hiciste en el mismo sitio la ESO, educación secundaria obligatoria, no sé si bachillerato también. Hice todo, sí. El colegio Claret tiene todo, o sea, Sí. desde infantil hasta bachillerato. Sí. Entonces se hizo todo en el mismo lado. ¿Y en qué te especializaste? Pues primero hice maestra de primaria. Luego hice una habilitación y un máster en maestra de educación infantil. Luego hice psicopedagogía, porque era diplomatura y luego hice la licenciatura de psicopedagogía. Y luego, y entonces yo al principio es que mi idea era ser profe de niños, pero no, me encantan los niños pequeños, pero no me veía siendo maestra de infantil porque a mí me cuesta mucho los trabajos manuales. Sí. Entonces me gustaba más lo que es enseñar. Entonces me quise formar más en lo que es maestra de educación primaria. Y mucho más tarde fue cuando empecé a viajar, fue cuando llegué a Francia y de casualidad pues empecé a trabajar como profesora de español para adultos y ahí fue cuando dije, uy, quizás Bueno, he encontrado mi lugar. vamos cronológicamente. A ver, ¿qué bachillerato cogiste? Vale, por orden. Bachillerato de letras, Ah, vale, sí. sí. Y eso, pues Ah, enfocado un poco a ah. lo que yo quería hacer, que era maestra de Entonces, primaria. después de hacer bachillerato, ¿qué carrera cogiste? Primaria, educación primaria. Educación primaria y la terminaste. La terminé, sí. ¿Cuántos años era? 3 años, Ah, sí. muy bien. Sí, sí, 3 años de educación primaria, muy bonito. Qué bien. Sí, ahí tuve la oportunidad de hacer las prácticas en Londres. Y fue la primera vez que salí de España. Fue un mes en Londres. O sea, la primera vez que salí de España de larga duración. Y hice unas prácticas aquí y unas prácticas en Londres. Vale. Como educación primaria, ya ejerciendo con niños. Sí, ahí hacía las prácticas Mm. y sí, luego ya trabajé aquí a la vuelta. Ah, vale. Entonces, volviste y dijiste que querías hacer una segunda carrera. Claro, en aquel entonces, con 6 meses más, yo podía tener educación infantil. Ah, vale. Con 6 meses más, si no me equivoco, era una habilitación, 6 meses, un año. Algo más, no recuerdo exactamente, pero era entre 6 meses y un año podía tener la habilitación a educación infantil y el máster haciendo el trabajo correspondiente. Entonces hice la habilitación y hice el máster de Ah, educación vale. infantil. En esa época no sé si ya estaba en plan Bolonia. No, fue antes, Ah, sí, bien. sí. De hecho, cuando ya hubo el plan Bolonia, si no me equivoco, ya se convertían las carreras de 4 años. Y ya Ah, esto de un año más y te especializas en otra cosa, no, ya dejó de existir. Fue justo antes.
Ah, qué que bien. me vino muy bien porque Claro. estudiaba un poquito más, me preparaba más concretamente y tenía una carrera más. Vale. Entonces, hiciste educación infantil y después ejerciste de ahí. De educación infantil no, porque yo no me veía convencida para trabajar, porque con el trabajo con educación infantil es mucho más trabajo manual para los profesores. Mm, Y cuando haces educación primaria, ya los niños empiezan a saber leer, ya empiezan a poder contar, ya empiezan a hacer un trabajo más compartido. vale, Entonces ejercí de maestra de educación primaria. vale, Pero paralelamente quise estudiar psicopedagogía, bien. que siempre yo desde que empecé la carrera sabía que quería hacer eso, porque educación primaria eran 3 años y con 2 años más tenías la licenciatura en psicopedagogía. Ah, vale, Y me encantaba la idea de, bueno, psicopedagogía es la psicología de la educación. sí. Siempre he pensado que somos mejores profesores si sabemos un poquito también de psicología de la mente humana. A ver. Entonces por eso decidí hacer también esta carrera. Y eran 2 años. Eran 2 años más. Pero mientras hacía eso yo ya llegué a trabajar de profesora de primaria. En el Ah, colegio Claret, justamente, en el sí. mismo colegio que estudié, trabajé 6 meses. Ah, Seis ya. meses en una sustitución. Ah, qué bien. Entonces, sacaste psicopedagogía bien en los 2 años y, bueno, y no sé si eso la hiciste como medio de aplicación para tu profesión. No era que, no sé si vale también para ejercer psicología como tal. No, Ah, de hecho, vale. me puse más tarde en la UNED, cogí algunas asignaturas de psicología. Ah, Pero psicopedagogía, cuando yo empecé a estudiarlo, sí que tenía una idea de futuro, porque yo lo que pensaba es que a mí me encantan los niños, me encantaba la educación, pero quizás está el resto de mi vida de profesora y no tener otra salida, no sabía, pensando en, no sé lo que voy a querer en el futuro. vale. Y yo pensaba que teniendo psicopedagogía te abre otras puertas, Mm, pero no puedes ejercer como psicóloga, puedes ejercer sí en el gabinete, en los colegios, sí que hay siempre psicopedagogos para ayudar a sí. diferentes problemas que pueden tener diferentes niños, pero no psicóloga como tal. Mm, Pero sí que luego cogí alguna asignatura de psicología por la UNED, ya eso pues por placer, por lo mismo, por ah, hacer mejor mi trabajo y sí. mi vida. Qué bien, qué bien. Y después de sacar el... Pues a ver, es que, claro, mi vida es complicada porque ha habido muchas cosas en medio. Las primeras 2 carreras sí que las hice todas en Gran Canaria. Cuando yo empecé a hacer psicopedagogía, después de las prácticas en Londres, sí que empecé a tener este gusanillo de seguir mejorando otros idiomas e irme cada vez que podía un mes a otro país a aprender ese idioma. Entonces, entre medias de cuando ya yo había acabado la carrera, había trabajado un poco, me fui 3 meses a Inglaterra, a Birmingham, trabajé en Zara mientras mejoraba el inglés. Y Mm, ahí, paralelamente, estudiaba psicopedagogía ya un poco en línea. También me fui 3 meses en esa época de voluntariado a Paraguay. mm, Estamos hablando del 2010. Luego, entre medias, pues volvía, pues creo que fue cuando trabajé en el cole, no sé si fue antes o después, por ahí, fue en el 2009. No, fue primero el colegio, después Inglaterra, después Paraguay, y a la vuelta de Paraguay, sí, aquí llegué a este punto, a la vuelta de Paraguay, que fue final del 2010, yo volví diciendo, ya está, me quedo en Canarias. no, Y casualmente ya iba a terminar la carrera y tenía un mes libre en febrero, porque mis prácticas las había hecho antes. Y no, en ese mes libre dije, venga, pues me vuelvo a un país de habla inglesa a mejorar el inglés. Y no había nadie, ningún amigo, porque siempre me gustaba ir a un lugar donde hubiera algún amigo, no para estar con esa persona, sino para, si me pasaba algo, tener a alguien en ese lugar. Pero, por sí, ejemplo, en Birmingham yo tenía una amiga muy buena, yo fui allí, ella estaba, pero yo me a mi piso. sí. Pues en febrero del 2011 me pasó lo mismo, dije, ay, venga, me voy. Y no había nadie, por casualidad ese año, no había nadie en ningún país de habla inglesa. Y tenía una amiga en Toulouse, en Ah, Francia. Y yo en mi cabeza había dicho que un verano quería trabajar en Disney. Y entonces yo había mirado y había dicho, vale, para trabajar en Disney necesitas mucho inglés y un poco de francés.
Yo el inglés ya más o menos lo llevaba bien, francés nada, o sea, ni hola. Y dije, bueno, pues en lugar de hacer francés aquí, me podría ir ese mes a Toulouse a hacer un curso intensivo de francés y hacia la vuelta ya me puedo, si quiero, ir el verano a Disney. Vale. Y entonces, pues me fui a Toulouse a aprender francés un mes. Qué guay. Justo antes de terminar psicopedagogía. Ah. Y mi plan era, hago eso y ya vivo en Canarias para siempre. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues que cuando estuve ese mes allí, en un mes aprendí mucho francés. Yo lo comparaba como, yo tengo la sensación de que he aprendido en un mes lo mismo que inglés hasta segundo de la ESO. ¿Y por qué? Pues porque el francés es bastante parecido al español. También es muy difícil en otros aspectos, en la pronunciación, en el acento, pero como lengua latina, pues es bastante parecido al principio. Y entonces dije, bueno, en un mes aprendí mucho y realmente me voy a volver a Gran Canaria, ¿para qué? Digo, ¿y si me quedo un mes más y mejoro un poquito más? ¿Y si me quedo otro mes? Además había hecho un buen grupo de amigos. Entonces, pues me fui quedando. Entonces en ese momento ya sí que no tenía dinero, porque hasta ahora yo siempre he trabajado y me iba a los sitios con mi propio dinero, ¿vale? Había trabajado cuidando niños, había trabajado en el colegio, siempre ahorraba y me iba a los sitios. Claro. Yo había calculado que tenía dinero para un mes. No había calculado que me quedaba. Pero el tiempo que estaba en esos países no trabajaba dentro del país. Por ejemplo, cuando estuve en Birmingham sí, trabajé en Zara, sí, en la tienda. Cuando estaba en Paraguay no, porque fue voluntariado. Y luego, pues en Francia yo en principio me iba solo por un mes. Entonces, un mes me iba con un curso pagado de francés. Bueno. La historia es que cuando ya decidí quedarme, sí que fue, bueno, pues igual, ahora sí que tengo que ponerme a trabajar aquí. Y entonces me puse a buscar trabajo. Pero al principio fue un poco difícil porque en ese momento no tenía el francés suficiente como para que me cogieran en ningún trabajo y no tenía el dinero suficiente para volverme a pagar un curso de francés. Entonces ahí tuve una pequeña crisis de, ¿qué hago? ¿Me vuelvo? Qué pena, me quiero quedar, pero no puedo. Pero bueno, pues fueron esos 3 meses ahí un poco difíciles buscando trabajo y cuando había decidido que me volvía, que fue ese junio, justo conocí a una familia que quería una au pair para ese verano. 3 semanas de au pair. Au pair, no sé si sabes lo que es. No, te iba a preguntar ahora. Sí, au pair es, tú trabajas cuidando niños, te dan casa, te dan alojamiento y comida, y te dan muy poquito, pero te sirve para tus gastos personales. No es un trabajo como para ganar dinero, pero es un trabajo para mejorar el idioma, está muy bien. Claro. Porque tú te quedas con la familia, cuidas a sus hijos y tienes dinero para tus gastos. No gastas y ganas un poquito. Bueno, si te da para comer y los gastos básicos. Exacto. Y para no gastar mientras estás en el país. Entonces, para lo que yo necesitaba era perfecto, porque era mejor, y así mejoraba un poquito el francés. Entonces, yo al principio, yo fui a esa entrevista diciendo, ay no, ya he decidido que me voy a Gran Canaria. Pero hubo algo en esa familia, conectamos súper bien, que les dije, mira, tengo un billete de vuelta, pero dentro de 2 semanas vuelvo a trabajar con ustedes. Y así fue. Eran solo 3 semanas de au pair, era una familia que no necesitaba a nadie, solo lo necesitaba en concreto ese mes de julio, porque tenían una boda en la casa, y necesitaban a alguien que se ocupara de los niños mientras ellos preparaban la boda. Y entonces, pues lo que pasó fue eso, que yo dije que sí y fue el detonante porque aprendí mucho francés ese mes de julio. Sí. Y con ellos fue maravilloso y a partir de ahí ya tenía el francés suficiente para buscar trabajo y a partir de ahí ya empecé a trabajar. Primero trabajé en un restaurante, 3 meses, y ya luego una amiga mía había trabajado en una academia dando español para adultos. Yo había postulado, pero no me habían llamado, y lo mismo. Lo de la au pair fue en julio. Otra vez en diciembre, después de trabajar de camarera, dije, bueno, ya está, me vuelvo a Gran Canaria a trabajar de lo mío. Y justo en ese momento me llamaron de esa academia y me dijeron que tenían una sustitución para 8 meses como profe de español para adultos. Yo nunca había sido profe de español para adultos ni me había formado en ello. Que era lo que te iba a hablar al principio cuando estaba corriendo, ¿no? Adelantando etapas. Sí. Que luego me formé en profesora de español para adultos, pero fue a partir de esto. A mí me llamaron, me dijeron, hay esta sustitución. En concreto
trabajar con alumnos particulares durante 8 meses y yo dije que sí. Empecé a trabajar y ahí fue cuando O descubrí. sea, a trabajar antes de formarte como profesora. Bueno, como era profesora de primaria, Sí, tenía psicopedagogía, sí. pues realmente Te convalidaba eso. sí, había sido también profesora de español con alumnos particulares. Vale. Y con psicopedagogía también, pues, es verdad que según dónde no te cogerían con esto, pero al ser profesor de primaria hay en muchos sitios que sí que aceptan. Ah, Y, y bueno, pues empecé en esta academia y ahí fue cuando descubrí mi vocación. Entonces, cuando yo empecé a trabajar de profe de español de adultos con este hombre, bueno, digo este hombre porque eran clases particulares con diferentes personas, pero en concreto tenía un hombre, se llamaba Dominique, era una persona muy especial. Eran 4 horas diarias con él, cada mañana. 4 horas solo con él. Luego por las tardes tenía otro. Pero por mm, eso digo con este hombre, porque realmente fueron 8 meses con Dominique y luego con ah, otro. ah, Y ahí fue cuando yo dije, uy, he encontrado el trabajo que realmente me hace feliz. Porque se une lo que es ser maestra, que es en lo que me formé desde el principio, la parte de la psicopedagogía siempre está unida, y luego está la parte de con adultos, que es otro perfil, porque son gente que tiene ganas de aprender. Los niños también tienen ganas de aprender, pero de otra manera tienes que gestionar muchas más cosas, tienes que gestionar su aprendizaje, su educación. Un niño o sea, se le forman muchos aspectos. Y un adulto ya viene con ganas de aprender sin lidiar con el comportamiento y con muchas otras cosas. mm, Entonces, pues, pues ahí fue cuando me di cuenta que eso era lo que quería hacer. qué bueno, qué bueno. Y ¿cómo es? Porque tú sí te llamaron, por así decirlo, de sorpresa, ¿cómo te preparaban el temario que tú tenías que dar? Oh, No, a ver, claro, es que era una academia, pues por ejemplo, ahora actualmente yo trabajo en el Instituto Cervantes. sí. Es un lugar como mucho más formal, ¿no? La academia esta era una academia que se dedicaba a muchas cosas, se dedicaba a profesores de inglés, o sea, a enseñar inglés, a enseñar alemán. Entonces, la persona que lo gestionaba no era especialista en un idioma. Lo que él hacía era contratar especialistas de ese idioma que fueran los que se encargaban del aprendizaje. Lo que a mí sí me hicieron fue, me pusieron en contacto con la profesora que llevaba ejerciendo hasta ese momento y con otros profesores que forman parte de esa academia. Mm, Y entonces con ellos me dijeron lo que habían hecho hasta ese momento, cómo trabajaban ellos y bueno, con lo que yo también había hecho como profesora particular. Pero digamos que fue un aprendizaje bastante de cero, ah, porque yo me encontré de repente con un hombre que empezaba de cero y que había mucho que crear, ¿no? Entonces, bueno, era un lugar, como te digo, menos oficial y por eso también yo creo que me contrataron como profesora de primaria y psicopedagoga, ¿sabes? ah, Un lugar que sea oficial de español, tú necesitas tener una carrera específica que ya sea traducción, ya sea un máster de español o ya sea una filología. ah, En este caso, bueno, al ser menos mm, formal, digamos, ah, pues era de esta manera y a mí me permitió crecer. qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 8 meses, Ah, estuve 8 meses que era la sustitución que tenía de la chica. qué bien. Sí. Y yo diría que en ese momento fue donde aprendí todo donde comenzó todo, ¿no? Digamos, Sí. sí. Se llamaba Curs Capitol. Bueno, se llamaba y se llama porque Mm, esa academia existe, ¿no? Pero claro, como te digo, cuando ya estás formada ya no acudes a esa academia, porque ya cuando estás formado pues acudes a lugares de formación más específica. Entonces, después de esos 8 meses creciendo en esa academia, tú decidiste quedarte allí. Pues, No, claro, yo ahora vivo en Toulouse, pero en ese momento me fui. ah, ¿Por qué? Pues mira, porque como te digo, yo había empezado de cero, ¿no? Había empezado aprendiendo francés, luego había hecho de au pair, luego había hecho camarera y luego había llegado a lo más alto dentro de lo que yo quería hacer, ¿no? Que era ser profe de español para adultos. mm, Y de repente, después de esa sustitución, yo tenía que empezar de cero, yo volvía completamente atrás. Entonces yo en ese momento dije,
claro, yo ahora no estoy preparada para volver a ser au pair o camarera. Mm. Ya yo estoy en otro momento. Entonces, ahí fue cuando, paralelamente, una amiga mía estaba en Leeds, en Inglaterra, y estaba haciendo un curso con el Instituto Cervantes para formarse como profe de español. Mm. Entonces, era un curso específico para formarte como profesor de español. Y entonces, pues era lo que a mí me faltaba. Yo decía, ya yo tengo la experiencia de 8 meses en esto, ya he descubierto qué es lo que quiero. Tengo formación, pero no tengo formación específica de profe de español. Pues, ¿qué tengo que hacer? Ir a hacer este curso. Y también como llevaba un año casi en Francia y había perdido el inglés por el francés, pues dije, bueno, es una manera de retomar el inglés y de formarme. Y entonces me fui a Inglaterra Mm. y hice este curso para formarme como profesora de español en el Instituto Cervantes. Ahí fue también donde descubrí este centro, el Instituto Cervantes. No sé si Que conoces. me suena, pero por lo visto tienen varias sedes en varios sitios. Exacto, es el lugar oficial para aprender español en diferentes partes del mundo. Está en muchísimos países, por ejemplo en Francia hay 4. Está en Toulouse, está en Lyon, está en París y en Burdeos. Ujú. Entonces, pues en Inglaterra estaba también, está en Londres, en Leeds, en Manchester. Y entonces ahí fue donde yo descubrí el Instituto Cervantes. Había estado en Toulouse, pero no había estado en el Cervantes de Toulouse. Y entonces, después de hacer este curso, la coordinadora, que le debo mucho a ella, yo le dije que me encantaba el trabajo y que me encantaría trabajar allí. Y ella dijo que en cuanto hubiera una plaza, que quería que yo trabajara con ella. Y bueno, al principio no había esa plaza, entonces yo hice este curso, pero me puse a trabajar en una guardería. Mm. Por eso te digo que mi vida ha habido dando varias vueltas para adelante y para atrás. Estuve trabajando pues casi un año en una guardería, en un pueblo, en el que para llegar a la guardería llegaba viendo vacas y ovejas. Y de verdad, ¿sabes? Porque yo me quedaba, llegaba a la parada de guagua y había 20 minutos andando pues por en medio del campo hasta la guardería. Y ahí trabajé pues casi un año y al año eh, hubo más cosas en medio. Mi hermana en ese tiempo, que te lo dijo en la entrevista, estuvo en California. Sí. Yo en medio de eso me fui a California, 3 meses, Mm. con mi hermana. Y también trabajé allí de profe de español. Y luego volví. Trabajé en esta guardería como eso, un año. Y al año decidí, no, al revés. Trabajé un año en la guardería, me fui a California y en ese momento dije, vale, ya está, otra vez me vuelvo a Gran Canaria. Siempre había esta cosa de me vuelvo a Gran Canaria. Me fui un mes de voluntariado a Zimbabue, a África, y dije, ya está, me quedo en Gran Canaria. Y entonces, en ese momento, la coordinadora del Instituto Cervantes de Leeds me dijo, oye, yo te dije que quería trabajar contigo cuando hubiera una plaza, se ha quedado una plaza libre. Y entonces en ese momento fui y yo dije, venga, yo quería trabajar allí. Entonces volví a Leeds, pero bueno, cuando te dicen que hay una plaza en el Instituto Cervantes, esto también es importante para los profes de español, no es que haya una plaza vacante que vas a tener tu trabajo de por vida. En el Instituto Cervantes generalmente se trabaja como colaboradores. Entonces, tener una plaza significa que puedes trabajar unas horas en ese lugar, pero no realmente es una plaza fija. Entonces, yo volvía sabiendo que iba a trabajar unas horas ahí y buscar otro trabajo. Y Mm. trabajé de auxiliar en un colegio, de auxiliar de español. Mm. Qué bien. No sé si te... Sí, sí, Porque, sí, bien ordenado. Hasta me estoy imaginando, estoy yendo para hoy, pero claro, que son muchas pequeñas cosas que para resumirlo a veces me sí, cuesta, pero sí. sí. Entonces yo volví, después de haberme ido y haberme ido de voluntariado, volví a Leeds a trabajar en el Instituto Cervantes como colaboradora y paralelamente conseguí ser auxiliar de conversación de español en un instituto. Mm. Y allí estuve un año, después del primer año que ya había estado en la guardería. O sea, en total estuve Mm. 2 años en Leeds, Qué bien, con 3 meses en medio en California. qué bueno. ¿Y la etapa de California te gustó? La etapa de California me encantó. California, allí tengo una de mis mejores amigas. Mm. De hecho, es la ilustradora de uno de mis cuentos, vive allí. Mm. Y me parece, tiene muchas cosas similares a Canarias, ¿no? Que, donde yo crecí, donde me encanta estar, el mar, Mm. el ambiente, el deporte. Mm.
Y bueno, lo único que no me gusta de California es que dependes mucho del coche. Los Ah, transportes públicos no funcionan muy bien. vale. Entonces, yo en esa época en concreto estuve en Santa Bárbara, que era donde estaba mi hermana, pero a caballo también con San Diego, que es donde vive mi mejor amiga. Bueno, una de mis mejores amigas. Vivía allí en esa época y vive todavía allí. Mm. Bueno, después te preguntaré, pero sí es verdad que por lo visto en Estados Unidos se lleva mucho el tema de la meritocracia, de hacerse a uno mismo, sí, de si tienes que emprender un negocio, lucha por tus sueños. No Sí. sé si pudiste ver esa cara ahí. No lo viví directamente con los estadounidenses, pero Mm, lo vivo con esta pareja de amigos que vive allí ah, y que además ellos son muy emprendedores, ella es bióloga y mm, él es ingeniero, pero sí que los dos todo el rato eh, tienen sus propios proyectos, ella hace joyas, él hace unas figuritas y todo el rato están emprendiendo, hay mucho, veo como incluso más fácil emprender, pues hay mercadillos en los que pueden llevar sus proyectos, sus negocios, pasa que se trabaja mucho, yo veo que allí se trabaja mucho, mucho, mucho. Entonces volviste a Inglaterra a hacerte eso de Cervantes y bueno, no sé si directamente desde ahí fuiste a Francia otra vez. Exacto. ¿Qué pasó? Que cuando yo me fui a Inglaterra y trabajé en el Instituto Cervantes de Leeds, yo sentía que ya tenía todo lo que yo quería a nivel profesional. Yo estaba trabajando, en ese momento trabajaba en el Instituto Cervantes de Leeds, trabajaba con adultos y trabajaba con niños. Y me Mm, parecía maravilloso, porque era en plan, tengo un poquito de todo lo que me gusta. Tengo un poquito de trabajar con niños, que me encanta, pero prefiero que no sea jornada completa con niños, porque me encanta también la parte de trabajar con adultos. Y trabajando allí en el Cervantes de Leeds tenía todo. Pero cuando me hablabas de futuro, yo no veía un futuro en Leeds como ciudad. Pues como tiene la fama Inglaterra, ¿no? Es un lugar muy frío, bastante gris, y a mí me faltaba un poquito el sol. con los grifos pegados de agua caliente y agua Sí, eso lo fría. has visto, que abres el agua caliente, abres el agua fría, es como un poquito fría, un poquito caliente, sí. Entonces, sí, sí, tenía muchas cositas interesantes. Y entonces lo que me pasaba era eso, que yo decía, estoy trabajando donde quiero trabajar, pero no estoy en la ciudad donde quiero vivir. Y en ese momento escribí al Cervantes de Toulouse, pero le escribí al principio de empezar a trabajar en el Cervantes de Leeds, el año anterior. Dije, mira, me han llamado de Leeds, a mí me encanta la idea de trabajar en el Cervantes, es mi sueño, uno de mis sueños, pero la verdad que sería muy feliz si pudiera trabajar en el Cervantes de Toulouse. Y en aquel momento la coordinadora de Toulouse, que sigue siendo la coordinadora actualmente, Carmen, me dijo, bueno, me entrevisté con ella porque entre medias yo a veces viajaba a Toulouse porque tenía amigos. En una de ellas me entrevisté. Y pues lo mismo, me dijo, guardo tu perfil me gusta porque abarcas muchas cosas, porque claro, la gente que trabaja en el Cervantes generalmente está formada en algo concreto. Los que trabajan con niños están formados en educación primaria e infantil. Los que trabajan con adultos generalmente en traducción o filología. En mi caso tenía las dos cosas. Entonces es un perfil que abarca bastante. Me dijo, bueno, me gusta el perfil, pero lo mismo, no, ahora mismo tenemos nuestros profesores. Y yo dije, bueno, si alguna vez se queda algo libre, me gustaría volver. Y ella me había dicho, vale, pero que sepas que si tú vuelves en el Cervantes, te puedo dar 2 horas, 4 horas. Y yo le dije, no te preocupes, hice lo mismo en Leeds. Tú me das 3 horas y yo me encargo del resto. Entonces ese había sido el año antes, esa conversación. Entre medias yo estaba en Leeds. Y entre medias yo ya estaba muy feliz en Leeds. Yo no hubiera vuelto a escribir al Cervantes de Toulouse. Tenía un grupo de amigos, estaba feliz. Y en ese momento me escribió el Cervantes de Toulouse. Y me dijeron, te habíamos dicho que quizás si había algo te llamábamos, está esta posibilidad. No te diría de que te vengas por esto porque no vas a poder tener una jornada a tiempo completo porque para eso es una plaza con oposiciones. Pero bueno, yo te dije que te avisaba. Y fue una decisión muy dura porque en ese momento yo estaba muy bien en Leeds y me estaban ofreciendo lo que yo pensaba que quería más de cara al futuro, pero no sabía. Y hubo una frase que llegó en ese momento a mi vida, creo que era en Facebook, porque en ese momento no había tanto Instagram. En ese momento en el que yo estaba, ¿qué hago? Hablando con amigos, familiares y tal, me llegó una frase que siempre recordaré, porque además la comparto de vez en cuando, que es,
cuando tengas que tomar decisiones importantes, no elijas la que te haga estar cómodo, elige la que te hace feliz. Y me llegó esa imagen y pensé, es que la que me hace estar cómodo es Leeds, pero la que me hace feliz creo que es Toulouse. Y en ese momento dije, me voy a Toulouse. Qué guay. Y no sabía si estaba haciéndolo bien o no, pero hay veces que tienes que tomar decisiones y este fue un momento en el que tenía que tomar decisiones. ¿En qué año fue eso? Pues esto estamos hablando del año 2015. Además fue muy curioso, porque esto fue final de junio, principio de julio. Yo le había pedido a Carmen, la coordinadora de Toulouse, que me dejara unas semanas para pensar. Y yo me iba de voluntariado, ya has visto que me gusta mucho irme de voluntariado en diferentes momentos, viajo mucho de esta manera. Me iba a Tailandia con mi madre y mi hermana ese verano. Entonces yo dejaba, y además dejaba mi piso de Leeds. O sea, mi idea era dejar mi piso en junio y cogía otro piso en septiembre. Había dejado las cosas en casa de una amiga. Entonces mi idea principal era yo dejo mis cosas en junio y en septiembre vuelvo. Cuando pasó todo esto, fue como, bueno, que igual en septiembre me voy a Toulouse y no aquí. Pero yo no lo sabía. Y en el momento en que tomo la decisión, que fue, me acuerdo además perfectamente, fue un 14 de julio, te voy a decir por qué me acuerdo, porque yo escribí, entre el 13 y 14 de julio, yo escribí a Carmen para decirle, oye Carmen, que he decidido que sí que me voy. Y digo a Leeds que no. Y Carmen no contestó durante 2 días. Y yo llamaba y no cogían el teléfono. Y yo dije, anda, que acabo de decir al Cervantes de Leeds que no, y ahora Toulouse no me responde. ¿Y qué pasó? Que el 14 de julio es festivo en Francia. Claro, pero a mí era un día cualquiera y era como, ¿por qué no me responden? Entonces, por eso me acuerdo que coincidió que fue ese día, porque recuerdo pasar 48 horas de decir, no estoy entendiendo nada, al final me he ido, porque además justo me había ido, he dejado mis cosas en Leeds y ahora no sé qué pasará con mi vida en septiembre. Pero sí, a los 2 días ya Carmen me escribió, me dijo, perfecto, te espero aquí en septiembre. Entonces yo me fui de Leeds, dejando todo en casa de una amiga, sabiendo que ese verano pues, iba a estar en Canarias, en Tailandia, y que a la vuelta yo me iba directamente a Toulouse. Por lo tanto, en algún momento tenía que volver a Leeds a coger todas mis cosas para llevármelas a Toulouse. Entonces fue ahora lo miras hacia atrás y dices, jolín, que bien de decisiones, ¿no? Qué bueno. Así que así fue. Y desde entonces estoy en Toulouse. Qué bueno. Ya después no me he movido. Pero conforme ha pasado los años, no sé si te ha aumentado el número de horas. A ver, cambia cada año. ¿Qué pasa? Vale, esa es otra cosa complicada e interesante. Hay 2 tipos de profes de español en el extranjero y yo te voy a hablar más concretamente de Toulouse. Están los profes que trabajan fijos en un sitio. Generalmente este tipo de profes se tienen que sacar unas oposiciones. Bueno, generalmente sí, salvo que haya una plaza que sale, que es muy raro. Como aquí en la escuela de idiomas, etc. Exacto, sí. Y lo mismo para trabajar en un cole, para trabajar en un instituto o para trabajar en una universidad. Tienes que tener oposición. Sí. Además, en Francia funciona diferente que aquí, porque aquí tú te presentas a unas oposiciones por comunidad autónoma. Pero en Francia tú te presentas a oposiciones al país. Entonces, tú te puedes presentar queriendo estar en Toulouse, pero probablemente te vayan a llamar para el norte o para las afueras de París, que es donde más se requieren profesores. Entonces, yo tenía claro que eso nunca iba a pasar conmigo, porque si yo ya he visto que he ido tomando decisiones para estar donde quiero estar, yo no me iba a sacar unas oposiciones para irme otra vez a otro lado. Entonces está la segunda parte, que es el tipo de profesores que trabajan como yo. Es un trabajo muy inestable, porque es un trabajo en el que cada año, en septiembre, tú te montas tus horarios. Nunca desde junio sabes lo que va a pasar en septiembre. Sabes algunas cositas, algunas universidades. Pero generalmente cuando tú ya llevas unos años trabajando, ya más o menos tienes tus horarios hechos y ya más o menos tus coordinadores, si están contentos, te van a seguir llamando. Entonces, desde hace muchos años, yo más o menos tengo mis horarios medianamente fijos. Pero siempre se acaba en junio y vuelvo en septiembre. Sí. Y entonces tú te organizas de tal manera que sabes que tu trabajo va a ser así. Cuando trabajas mucho, luego te vas, como todos los profesores, en verano, pero no sabes con certeza lo que va a pasar después del verano. Entonces yo en el Cervantes, pues por ejemplo, este año en concreto tengo unas 10 horas
como profesora colaboradora. Ah. El resto de horas, ¿cómo se cubren? Pues yo trabajo en un cole de niños, trabajo 5 horas a la semana ahí, trabajo en universidades, en 2 universidades, entonces trabajo 3 horas en una y 3 horas en otra, y luego aparte con mi propio proyecto con clases particulares. Ajá. Entonces vas formando tu horario. Curioso. Sí, Qué sí, bueno. sí. Por eso cuando se ve desde fuera es como, trabajas de esto, pero bueno, es como, sí. Y está la parte inestable. A mí me va la inestabilidad. No es que me vaya la inestabilidad en general, pero me va el poder elegir, ¿sabes? No es real que sea la inestabilidad lo que me va, pero esta inestabilidad te permite elegir. De la misma manera que tú no sabes desde junio hasta septiembre lo que va a pasar, tú eliges tus horarios y tú puedes decidir no trabajar en según qué momentos, porque al final eres el dueño de tu propio horario. Y la etapa escolar ahí es la misma que aquí, o sea, de septiembre sí, a junio, porque junio, julio y agosto es verano. No sé si es... Eso sí, pero hay una cosa muy interesante de ser profe en Francia, que es que cada 6 semanas de trabajo hay 2 de vacaciones. Ah, Sí, o sea que tú empiezas en octubre, siempre al final de octubre hay 2 semanas de vacaciones, luego vuelves en Navidad, tienes las 2 semanas de vacaciones, luego en febrero vuelves a tener 2 semanas de vacaciones y ahora, por ejemplo, estoy en mi semana de vacaciones de abril. Tuve la Semana Santa y tengo esto. curioso. Eso está muy bien, sí, sí. Ah, Y no siempre, en los coles de niños sí siempre son estas 2 semanas. En las universidades o en el Cervantes a veces solo es una. Ahora en abril han sido 2, pero por ejemplo en febrero y en octubre en las universidades es una. Pero siempre cada 6 semanas tienes un descanso. Que sinceramente creo que para todo profe es muy sano. Y si combina varios colegios, no sé si tienes tiempo para descansar. Hombre, porque si tienes lo del Cervantes y después la escuela de niños. A ver, a nivel laboral, a nivel laboral sí tengo tiempo para descansar, porque además, como ya llevo pues 10 años trabajando más o menos en los mismos sitios, hay muchas cosas que al principio te cuestan, que luego van solos. Entre otras cosas, con los niños, que es lo que hablaremos luego también, yo he creado mi propio proyecto. Actualmente, yo para lo que es el trabajo con niños, yo imprimo y ya doy mi clase, porque ya yo tengo todo esto creado desde hace muchos años. Entonces, a nivel laboral no es tan cansado, porque tengo mis horas de trabajo, tengo unas 20 horas semanales, 21, que para un profe es lo normal. A veces es más normal tener un poquito menos, pero bueno, 20 no está mal. Si solo fuera a dar mi clase y las correcciones o la preparación, está bien. ¿Por qué es por lo que yo descanso un poquito menos? Porque tengo mi proyecto paralelo. No, Entonces, claro, yo tengo todas esas clases, que si te quedas ahí está bien, pero yo aparte tengo un proyecto. Entonces, ahí es donde veo que trabajo mucho más. Pero esto ya es una decisión y bueno, una sí, ilusión, ¿no? qué bueno. Entonces, vale, estuviste ahí en Toulouse y combinándolo con los otros colegios y durante todos esos años, ¿qué has notado que con lo que más has disfrutado? En cuanto a la enseñanza, Claro. pues disfruto lo que tengo actualmente, que es la mezcla. O sea, ahora mismo no me gustaría cambiar nada de lo que tengo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de trabajar. Cuando te hablo de adultos, muchos son jubilados y me encanta el público jubilado. Tengo la posibilidad de trabajar unas horitas a la semana con niños, que la ilusión de un niño, la cara, la alegría, el poder cantar con ellos, pues te da mucha vida, pero al no ser muchas horas, también te cansa menos. Luego tengo la parte de los jubilados, que me parece maravillosa, porque en esas clases yo siento que aprendo muchísimo más de lo que yo puedo enseñarles. O sea, yo soy profesora de español, ¿no? Pero en esas clases surgen unos temas, unos debates y unas historias con las que yo crezco todas las semanas. Y luego está el resto del público adulto que es pues más de mi generación, ¿no? Entonces, tener esta mezcla a mí me parece maravillosa. Entonces, te diría que disfruto lo que tengo en este momento, que es la mezcla de un poquito de todo. Bueno. Y estaba hablando, si tú empezaste en Francia en 2015, dijiste, Sí. Estamos en 2025, ¿en qué etapa de esa franja empezó tu proyecto? En el 2018. Ah. En el 2018.
y fue un poquito de casualidad. Primero, 2 años antes, en el 2016-17, me formé con el máster de español como lengua extranjera, el máster L. Ah, Que, bueno, no hemos hablado de eso, pero yo sí, trabajo en el L, sí. ¿no? Que podría ser Elena, pero no es Elena. Sí. Me hice un máster y en ese máster había una asignatura que era nuevas tecnologías y nos dijeron que si podíamos crear un cuento con una herramienta. Y entonces yo decía, en ese momento yo decía, uff, qué pereza, crear un cuento, ¿para qué? Para las clases, no veía yo esa idea. Pero bueno, era una asignatura del máster y creé un cuento, que hoy en día es uno de mis cuentos publicados, luego te lo cuento. Y ahí se quedó, yo creé un cuento con esta herramienta, que era para enseñar clase a mis niños y ahí se quedó. ¿Y qué pasó? Que en el 2018, otro voluntariado, me fui de voluntariado a Benín, en África. Y a la vuelta pensé, jo, qué guay poder ayudar a estos niños de otra manera. Habíamos estado en un verano trabajando en un campamento con niños que generalmente están en un centro de acogida todo el año. Y el verano pues era su tiempo de vacaciones, nosotros éramos monitores de ese campamento. Y decía, jo, me gustaría ayudar a estos niños, pero no simplemente vamos a enviar dinero, ¿no? Que muchas veces lo que se hace y que ni siquiera muchas veces sabes a dónde va, no está siempre esta cosa. O sea, quiero hacerlo como algo más concreto. ¿Y qué pasó? Bueno, yo tengo lo que llamamos muchas veces la mente L. La mente L significa que en todo lo que haces, todo el rato estás pensando cómo llevarlo a clase, ¿no? Entonces yo siempre, por ejemplo, tenemos una charla y luego digo, ay, pues mira, el podcast de Jorge lo podría llevar a esta clase de esta manera, ¿no? Siempre pienso mucho así, veo una película y cómo llevar la clase. Pues en ese momento yo pensé, jo, es que lo que estoy viviendo aquí con estos niños en Benín es realmente un A1, que es el primer nivel de cualquier idioma. ¿Por qué? Porque un niño de Benín pues está en un país que se llama Benín, que está en un continente que se llama África. Un niño de Francia pues está en un país que se llama Francia, que es un continente que es Europa. Pues en concreto los niños de Benín con los que habíamos estado tenían la piel oscura. En concreto los niños de Francia con los que trabajo pues tienen la piel más clara. Pues en Benín llevan las cosas con la cabeza. En España pues llevan, o en Francia llevan las cosas con la mano. Los animales de Benín son elefantes, jirafas, leones. En España son más perros y gatos. Entonces, todos estos contenidos de los que te estoy hablando es lo que equivale a un A1 de cualquier idioma. O sea, es hablar del físico, hablar de los países, hablar de los animales, hablar de las partes del cuerpo. Entonces yo empecé a pensar así y dije, jo, es que podría crear un cuento con esta historia, fomento la interculturalidad, hacemos que se conozca este país y, evidentemente, un porcentaje se destina a estos niños. Pero no simplemente vamos a dar dinero a estos niños, sino hay algo más detrás. Y así surgió la idea de crear un proyecto que tenga un trasfondo benéfico y que parte de ese dinero se destinara al país y que sirviera a cualquier profesor de idiomas para sus clases. Entonces decidí crear ese cuento y empezó la idea de que hay varias cosas en el proyecto, que es que el ilustrador fuera alguien de ahí. Entonces yo conocía a gente de Benín, entonces le propuse a un artista de allí que conozco que fuera el ilustrador, Horacio, de Avesi se llama, y la idea también fue traducirlo a varios idiomas, de manera que no solo me sirva a mí como profe de español, sino un profe de inglés puede usarlo, un profe de francés puede usarlo. Y así surgió el proyecto. ¿Y por qué te digo que había surgido del máster? Porque esto fue en septiembre, fue esta idea. Y en ese momento, el cuento que había hecho en el máster era un cuento sobre Papá Noel y los Reyes Magos, se encuentran el 26 de diciembre. Bueno, te explico por qué. En el máster te decían, crea un cuento que te vaya a servir para tus clases. Y yo pensé, ¿qué me puede servir para mis clases? Me puede servir explicar los Reyes Magos, porque los Reyes Magos no existen en Francia solo existe Papá Noel. ¿Verdad? Y cuando yo quiero explicar los Reyes Magos, pues a lo mejor no es tan fácil simplemente decirle, oye, niño, voy a contarles esto.
Entonces dije, bueno, puedo crear un cuento en el que el 26 de diciembre Papá Noel y los Reyes Magos se encuentran. Papá Noel le dice, oye, Reyes Magos, ¿a dónde van? Yo ya he acabado mi trabajo y me voy a descansar. Y los reyes le dicen, oye, pues yo no hemos empezado nuestro trabajo, nosotros estamos de camino a España. Nuestro trabajo es el 6 de enero. Y ese cuento lo había hecho con una herramienta para las nuevas tecnologías, una herramienta que se llama Story Jumper, que es una herramienta tecnológica en línea. Y en septiembre del 2018, cuando decido hacer este proyecto de cuentos, pensé que si publicaba primero el cuento de Navidad, tendría más éxito. Porque pensé que publicar de la nada un cuento que habla sobre un país de África, por mucho que la idea fuera buena, el llegar a público al que pueda interesarle sin saber nada más, me parecía un poquito difícil. Sin embargo, el crear un cuento que habla sobre la Navidad, los Reyes Magos y Papá Noel es mucho más atractivo de primera. Entonces pensé, podría crear primero este cuento ya ilustrado por gente que yo conozca para poderlo publicar y posteriormente crear el segundo, pero ya habiendo un comienzo. Y fue en ese momento cuando empezó toda esta idea de crear un proyecto de cuentos. Final del verano del 2018. Muy bien. Entonces publicaste uno de Navidad. Exacto, publiqué Sí. este primer cuento, Sí. el maravilloso encuentro entre Papá Noel y los tres Reyes Magos. Ese fue el primero de todos. Este fue el primero. Y este, claro, en medio de esas, porque el de Benín, que es el que se llama Historias de Niños del Mundo, luego te cuento, he ido creando libros de más países. El de Benín yo tenía claro que iba a ser una persona de Benín la que lo dibujara. Pero yo necesitaba un ilustrador para esto. Pues la amiga de la que te he hablado de California, que es bióloga, es igual de atrevida que yo en el sentido de, oye, que he pensado que quiero escribir un cuento, ¿lo quieres ilustrar? Y ella pues hace joyas, la verdad que es muy buena, es una artista en todos los sentidos. Y entonces le pregunté a ella y a su pareja, que se llama Benoit, que es un francés, que si se atrevían a ilustrarme un cuento. Ellos nunca habían ilustrado un cuento, pero dijeron, oye, pues nos tiramos a la piscina juntos, o sea, ¿por qué no? No tenemos nada que perder, puede ser una ilusión para todos. Y intentaron hacerlo a mano, vieron que a mano era muy difícil la continuidad, aprendieron a utilizar una herramienta y crearon el cuento. Entonces con ellos fue con los que creé mi primer cuento, Qué bien. Que es este. Y lo que sí que tenía claro es que siempre un porcentaje iba a ir para una asociación benéfica. Qué bueno. Eso es algo que tienen todos mis cuentos. Sí. Pero el proceso no era, además de ilustrar, no tenía que buscar o editorial o algo para difundir. Exacto. ¿Qué pasó? Que, claro, todo esto fue un poco locura, ¿sabes? Y ahora lo piensas y dices, tú de repente decides crear un cuento y ¿qué, sabes? Me puse a buscar por internet y presenté el proyecto a algunas editoriales que encontraba por internet, infantiles, y algunas de ellas me contestaron que les interesaba el proyecto. Pero ahí empecé a ver cómo funciona el mundo editorial un poquito. A mí me decían que ellos se encargaban de todo y que a mí me daban un 10% de los beneficios. ¿Qué pasa? Que, como te digo, mi idea de este proyecto era ayudar a... O sea, era un proyecto en el que podamos crear cuentos para enseñar idiomas y fomentar la interculturalidad, pero siempre con la idea de mejorar un poquito el mundo, ¿no? Enviar dinero siempre a alguna asociación o algún país. Si la editorial se encarga de todo, pero a mí me da el 10% de un libro que se venda pon tú a 10 euros, que es lo mismo, ¿no? Es 1 euro. Claro. Yo con 1 euro, si quiero pagar a la gente que me ayuda, si quiero pagar a una y si quiero tener algo para mí, realmente, y no ganaría. Y había una segunda cosa que no me interesaba de una editorial cualquiera, y es que yo tenía claro mi objetivo. Yo sé que estos cuentos pueden ser cuentos buenos para profesores, porque yo los he creado como profesora, no como escritora simplemente. Es más, yo no me considero escritora, yo me considero profesora, y a partir de ser profesora he escrito libros para enseñar. Entonces, si es una editorial que simplemente los va a poner en una librería, ahí falta algo, falta ese contexto en el que alguien llegue y diga, jo, este libro está muy guay para aprender idiomas o para fomentar la interculturalidad. Porque no es que solo sea para profesores, es para todas aquellas personas o familias que quieran, que tengan esta idea de
de conocer más del mundo y conocer más de los idiomas, pero tienes que saber qué es lo que hay detrás. Y entonces en ese momento dije, uff, no me sirven las editoriales, lo hago yo misma. Y pues seguí buscando y di con una editorial, que la suerte, que se llama Pasión por los Libros Editorial, que es mi editorial, que justo era lo que yo necesitaba. Es una editorial que te dice, yo te publico los libros, tú me compras los libros a un precio y los vendes al precio que tú quieras. Entonces, yo los pago a un precio mínimo por la impresión, pero ellos me ponen todo el código QR, el código de barras, pues las editoriales, la edición, el ISBN, que es el número que tiene cada libro. Y ellos se encargan de eso, yo se los compro a ellos y luego yo me encargo. Es un trabajo mucho más duro, ¿no? Porque ya no tengo una editorial que se encargue de todo, sino soy yo la que me encargo de todo. Pero a mí me interesaba más así porque a partir del Instagram, del Facebook y del boca a boca, pues podía llegar quizás un poquito más al público que me interesaba. Oye, Y así entonces fue. son los colegios y todo esto lo que te piden los libros. Exacto. Al principio empecé a ir yo por colegios de Francia, y hubo de Toulouse sobre todo, y hubo unos cuantos que querían, algún colegio de aquí también me pidió, y luego pues mucho por redes sociales, pero cuando me pongo a pensar he vendido mucho. Luego hubo una anécdota curiosa, y es que en ese proceso ya estábamos a contrarreloj para Navidad, porque esto empezó en septiembre, yo le dije a mi amiga, tenemos que tenerlos en noviembre, y llegó el momento de, llamo a la editorial y le digo, los necesito para principio de diciembre. Además, ya en ese momento, empecé a decir por las redes que iba a tener el libro, aunque no lo tenía, y me encargaron unos 200 libros. Uf. Esto también es interesante y es una enseñanza para mí. Cuando yo empecé el proyecto, la mayoría de gente me apoyó, pero sí que había gente que te decía, bueno, que sepas que tampoco te creas que esto va a ir muy lejos, si vendes 30 o 40, pues siéntete afortunada. Y yo decía, bueno, si quiero hacer algo por el mundo, con 30 o 40 no hago nada, pero vale. Y lo guay fue que ya desde esa primera vez directamente fue como 200. Y yo, ala, qué ilusión. Pero ¿qué pasó? Que yo no tenía los libros en mano. Yo empecé a decir que iba a tener este libro, pero yo no había publicado el libro todavía. Pero la editorial me aseguraba que los tenía. Y en ese momento la editorial me dijo que tenía que pagar. Pues yo no me acuerdo cuántos libros encargué en ese momento, pero yo me acuerdo que tenía que pagar unos 1000 y pico euros sin haber visto ni un libro. ¿Por qué? Porque ellos lo que me decían es, si quieres que te enviemos un libro, te lo enviamos, te cuesta, pues no me acuerdo si eran 25 euros, pero tarda 2 semanas en llegarte, más luego que tú pidas los 200 libros, más que tú quieras que te lleguen en Navidad, ya no llegan. Entonces yo no podía arriesgarme a, quiero ver un libro. Yo tenía que arriesgarme a, pido los 400 libros que creo que pedí, y pago los 1000 y pico euros a alguien que no he visto nunca, con el que solo he hablado por teléfono, y que me está diciendo que sí, que yo voy a tener estos libros para Navidad. O sea, que ahora lo piensa y dice, madre, ¿dónde me metí? Pero salió bien. Qué bien. Entonces pedí todos esos libros, aparecieron, fueron súper bonitos, mira. Y nada, entonces, y estoy aquí hoy, o sea que... Qué bien, entonces, sí, entonces trabajan con eso bajo demanda, te dicen aquí quiero tanto y tú lo mandas a imprimir para... Exacto, así es. Yo de cada vez, mientras más pida, más barato me sale. Y es verdad que teniendo en cuenta que funciona, yo podría pedir aún más y que me salga más barato. Pero claro, es adelantar mucho dinero que a mí, pues, no me va bien. Y tampoco tengo el lugar donde meterlo, tantos libros. Entonces, bueno, pues anualmente voy haciendo, es verdad que casi todos los años pido. Y que si lo piensas, dices, puedes pedir más de golpe y tener menos que pedir después, pero bueno. ¿Te ha pasado alguna anécdota emotiva o algo con los libros? A ver, me han pasado cosas bonitas. A ver, así ahora que me acuerde en concreto. Bueno, me pasa mucho, que es precioso, sobre todo en la época de Navidad. Muchísima gente me envía fotos de los niños dibujando mi libro, o de los niños leyendo mi libro, o de hoy es el día del libro de Elena, y gente conocida y gente no conocida. O aquí estamos con nuestro libro favorito. Entonces, todas esas cosas, yo qué sé, ¿sabes? Yo lo he creado con una idea, ¿no? Y sobre todo pues con la idea esa de utilizarlo yo para las clases, más que nada de un primer lugar. Entonces, todas estas cosas son muy bonitas. Entonces diría que lo más bonito que me ha pasado suele ser esa vuelta, ¿no? Que tiene. También ahora hago mucho formación de profesores
y siempre después de cada formación recibo algún mensaje de qué bonito el proyecto, de qué trasfondo. Porque como te decía antes de comenzar la entrevista, este proyecto tiene muchas pequeñas cosas, ¿no? Pero la realidad es que son tantas pequeñas cosas que yo ni me doy cuenta. Yo me preguntas sobre un libro y te voy a hablar sobre un libro, no te voy a hablar sobre los otros 6 o sobre todo lo demás. Entonces, cuando de repente ves que alguien, después de una formación, ve tu proyecto y te escribe y dice, jo, menudo proyecto o algo, pues también te anima a seguir con él, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, a ver, por orden lo que escribiste. Por orden, vale. Entonces, está el que ya te conté, el maravilloso encuentro entre Papá Noel y los 3 Reyes Magos. Sí. Este fue el cuento que surgió a partir del máster de español como lengua extranjera, y fue el que dibujaron mis amigos. Vale. Este probablemente sea el libro que más éxito ha tenido porque a los niños de todas las edades llega Navidad y bueno, es una locura. Está en bilingüe en un montón de idiomas. Español, inglés, español, francés, español, alemán, español, italiano, español, portugués y hasta en valenciano. El siguiente fue el de Benín. Entonces, es la colección Historias de Niños del Mundo, que ya hay 3. El primero es Ariel en Benín. Y es lo que te conté, ¿no? Es un niño de Benín que te va contando, pues yo soy de un país que se llama Benín. Mi país está aquí. ¿Dónde está tu país? Pues luego lo que te conté, pues la bandera de mi país. Bueno. Y cositas así, ¿no? Los animales. Este fue el segundo. El tercero, tengo mis dudas de cuál fue primero, pero fue uno de estos dos. Creo que fue el segundo de Navidad. Entonces, si en el primero de Navidad se contaba la tradición de los Reyes Magos, ¿cuál es la otra tradición española que no tienen en otros países? Las uvas. Entonces, en el segundo se vuelven a encontrar Papá Noel y los Reyes Magos, pero esta vez Papá Noel es el 31 de diciembre y Papá Noel le dice a los Reyes, ¿por qué? Están yendo al 6 de enero, pero ¿por qué tienen uvas en la mano? Entonces, los Reyes Magos le dicen, porque es una tradición súper importante en España, que comenzó en 1909. El fin de año. Mucha gente no lo sabe. Que hubo una cosecha muy importante de uvas y que a partir de ahí, pues todos los años, el 31 de diciembre, todos los españoles comemos uvas. ¡Qué guay! Entonces le pedí a los mismos amigos que habían hecho el primer cuento, y yo les había dicho solo uno, les dije, solo serán 2. Y crearon el segundo cuento. Entonces, ese fue probablemente el segundo, creo, o si no fue este, pero bueno, no importa. Este es de Conoce Gran Canaria. Es la historia es otro tipo de cuento, este es más familiar, y este es más todo sobre Gran Canaria. Este cuento fue porque vinieron unos amigos de visita en el año 2017 a Canarias, y como era el año en que yo estaba haciendo el máster con esta herramienta, pues les escribí un cuento para explicarles qué hacer en Gran Canaria en 4 días y para explicarles toda la cultura y toda la historia en torno a nuestra isla. De Canarias, igual. Y entonces se llama Unos domingueros enralados, palabra canaria, no existe en otro lado, y Conoce Gran Canaria. Y entonces, pues básicamente, por ejemplo, te explica dónde está Canarias, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre nos pasa a todo el mundo? La confusión de el archipiélago es las Islas Canarias, la isla Gran Canaria, la provincia es Las Palmas, la capital de la isla y de la provincia es Las Palmas de Gran Canaria, el lío que tenemos hasta los mismos canarios. Pues se explica, se habla un poquito de qué hacer, diferentes paisajes en el norte, en el sur de la isla. Qué guay. Y luego, pues, palabras canarias. Qué guay. Comunicarse. Qué guay. Entonces este es otro tipo de libro, pero bueno, me pareció interesante para cuando alguien quiere venir a visitar Gran Canaria o para un canario mismo, de muchos pequeños aspectos culturales. Qué bien. Y muchas veces tengo estudiantes que vienen a aprender español a Gran Canaria y se los regalo, por ejemplo. Qué bien. Y después, Historias de Niños del Mundo 2 es Elba en Paraguay. Pues igual que en Benín, fue porque yo estuve en Benín. Antes te conté que en el 2010 yo había estado 3 meses de voluntariado en Paraguay. Entonces, cuando yo vi que el primer cuento funcionó muy bien en las clases,
empecé a utilizarlo en clase y creé una propuesta pedagógica que es como a partir de cada página del libro un montón de actividades para realizar en clase y aprender esos contenidos. Dije, pues ya tengo todo un año con el libro de Benín, podría crear un segundo cuento. El libro de Benín sería un A1, que es el nivel básico de una lengua, y el libro de Paraguay ya sería un A2, que es el siguiente nivel de lengua. Y entonces creé Historias de Niños del Mundo 2, el van Paraguay. Y a partir de un poquito, lo mismo, este que tengo aquí es en inglés, porque no me quedan en Qué español en guay, casa, entonces qué traje guay. en inglés. Pero vamos, lo tengo lo mismo en varios idiomas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, aparte del país, si por ejemplo en el primero el niño solo dice yo me llamo Ariel, en el segundo ya habla de su apellido. Yo me llamo Elba y mis apellidos son González Betancourt. Si en el primero habla de yo soy de un país que se llama Benín, en el segundo habla de que es un país que se llama Paraguay y te habla de los países que están al lado de su país. Ah, Si en el primero se habla de la comida, en el segundo ya se habla de la comida y de la bebida. Entonces todo es un poquito más. claro, sí, Y por eso, pues como te digo, la mente L, ¿no? Que siempre va avanzando. qué guay. Y Entonces va relacionado con los países que ha hecho voluntariado para un poquito de dinero que sí, que recauda con los libros para ir a esos países. exacto. La idea del proyecto es, primero, que el ilustrador sea de ese país, porque ya de esa manera ya hay una parte que se va a ese país sí o sí porque va a ese ilustrador. Segundo, creo los cuentos que escribo sí que todos son de países en los que he estado, porque me parece, forma parte, hay dos cosas, ¿no? Como la parte emocional, es algo mío y es algo que cuando tú trabajas con algo que te emociona, siempre lo vas a hacer mejor, ¿no? Por ejemplo, yo veo que a ti te ilusiona mucho el podcast, ¿no? Sí, Y lo haces con más ilusión. sí. Pues el hecho de hablar de un lugar con el que yo tengo relación o de una tradición con la que yo tengo relación, siempre voy a trabajar mejor y hacerlo mejor. Y luego me parece más real, porque mis cuentos no son cuentos en los que, bueno, los de Navidad hay una parte ficticia, pero todo centrado a explicar la tradición. Y en los cuentos de los países no hay prácticamente nada ficticio, más allá del nombre, los apellidos y un poquito más. Realmente el niño te va contando cómo es la vida en su país, te va contando las tradiciones de su país, cosas típicas de su país. Entonces, realmente no es lo más real posible. Para ser lo más real posible tiene que ser también que yo haya estado en ese país. Este es el último. Ah, qué guay. Sí. El último Historia es de Historias de niño. Niños del Mundo 3, que es entre Colombia y Venezuela. Y aquí ya hay dos países y no uno. ¿Y por qué dos países y no uno? Porque tengo amigas de Colombia, tengo amigas de Venezuela. En Colombia he estado y en Venezuela no. Pero me he dado cuenta, teniendo amigas tan cercanas, que son países muy, muy parecidos, aunque tengan tantas diferencias. Y pues lo mismo, ¿no? La parte de educación y todo esto que está detrás del proyecto, pensé, si hablamos de todo esto que une y que yo he visto que une, pues es una manera también de evadir todo eso, todos estos conflictos entre países que hay constantemente, ¿no? Y yo que voy a enseñar y los niños que van a recibir estas lecturas, o ya más que niños, ya este cuento que es el Historia de Niños del Mundo 3, ya es nivel más avanzado, por lo menos que haya un poquito de reflexión sobre todo aquello que nos une más que lo que nos diferencia, ¿no? Qué guay. Y por ahora ya está. Vale. Yo me he informado de ti un poquito y no sé si está relacionado con los libros también o con el voluntariado que ha hecho, de que hace poquito fue de Magia por Benín. No sé si es un proyecto aparte. Vale, sí, sí y no. O sea, Magia por Benín es un proyecto aparte, pero fue del proyecto del que surgió todo, también, de todo lo de Benín. ¿Por qué? Magia por Benín es un proyecto que lleva un chico que se llama Javier Arroyo, que es amigo mío actualmente. Se pasa en Madrid desde hace 15 años. Este año fue la 15 edición. Y este chico estuvo en Benín y le pasó un poquito lo mismo que a mí, pero a su manera. Él está relacionado con la magia y cuando volvió de Benín dijo, yo quiero crear algo relacionado con la magia y que el dinero vaya para Benín. Él creó este evento en el que vienen cada año algunos de los mejores magos de Europa. Ellos actúan de manera altruista totalmente,
todo el mundo que trabaja en Magia por Benín lo hace de manera gratuita y todo el dinero que se recauda va para Benín. Entonces, en el 2018, yo fui a Magia por Benín. Yo conocí ese proyecto, yo conocí a Javier. Y ese año, Magia por Benín, él dijo, hay un proyecto para ir este verano a Benín, ¿quién quiere? Y ahí fue cuando yo dije, me gustaría ir a Benín. Entonces, ese año fui a Benín y a partir de ir a Benín surgió que yo empezara con mi proyecto. ¿Qué pasa? Que desde entonces yo colaboro en Magia por Benín, colaboro pues con Javier en todo lo que él pueda necesitar, pero aparte también siempre estoy fuera en un stand con mis libros, contando un poquito del proyecto y enseñando los libros. Esa es la relación que tiene. Guay. Sí, así que sí. Por eso es un proyecto diferente, pero al mismo tiempo unido. Qué guay, qué bonito. Bueno, aparte de toda la labor que hace que es encomiable, ahora vienen las dos preguntas profundas de lo que pasó el podcast, para dar un final culmine. Y a ver, la primera pregunta es, Elena, ¿crees en la meritocracia? Dicho como meritocracia, como por tu propio mérito, conseguir tu objetivo. Creo en la meritocracia. Sí, creo en la meritocracia, pero no creo que todo dependa de ello. Te lo puedo dar con ejemplos. Actualmente trabajo en la formación de profesores, que es algo que me encanta. Y trabajo en la formación de profesores porque alguien, que se llama Gabriel, que es de una editorial, vio mi proyecto, le gustó lo que hacía, le gustó cómo trabajaba y me llamó para trabajar en la formación de profesores. Entonces, yo diría que por mis méritos estoy trabajando ahí. Pero creo que también hay una parte de suerte. Es decir, coincidió que él llegó, a mí no me conocía, llegó por buscar, ¿no? A partir de buscando en internet o por otros profesores. Pero la historia es, no todo el mundo que trabaja bien y que se merece estar en un lugar, está en el lugar que merece. Entonces, diría que hay una parte en la que sí, aquello que hagas, yo siempre he pensado que todo lo que haces sirve para algo. Al final yo todo lo que he hecho en la vida me ha servido para estar donde estoy. Pero no siempre es así, no siempre con todo el mundo. Y hay una parte en la que no, pero yo siempre animo a que, aunque pienses, ay, jo, no lo merezco, a que siempre trabajar más allá. Qué guay, qué bonito. Vale. Y la segunda pregunta es, a día de hoy, voy a decir el mes porque el podcast se emitirá después más tarde, pero a abril de 2025, ¿te considero una persona feliz? A abril de 2025 me considero una persona feliz. Estoy en el lugar donde quiero estar, estoy bien rodeada, estoy contenta con mi trabajo, estoy contenta con mi vida, con mi apartamento. Qué guay. Entonces, pues sí, la verdad que estoy contenta de que hoy me hayáis llamado también, ¿no? Como he estado nerviosa estos días porque digo, ay, qué ilusión, no sé qué puedo Qué contar guay. yo. Así que ¿Hay yo más entrevistas con tu proyecto? a ver, con mi proyecto directamente, hay gente a veces que me hace vídeos, en la formación de profesores se habla mucho, pero así esta es la primera. Lo único que salía en español es en El Mundo, pero no es con mi proyecto, sino es algo en españoles en El Mundo, en Occitania, españoles en Occitania, hablo. Pero no se habla un poquito de mis libros, pero no de mi proyecto como tal. De mi proyecto esta es la primera entrevista. Así que la guardaré con mucha ilusión. Sí, lo puedes decir, bueno, según lo siguiente, porque me parece una labor encomiable. ¿Por qué recomienda hacer voluntariado? Es interesante también esta pregunta porque hay mucha gente que hoy en día critica mucho eso de irse de voluntariado porque puedes hacerlo en tu propio lugar, sí. Bueno, yo en concreto soy una persona que siempre he trabajado y he hecho voluntariado porque me parece que cuando tú haces voluntariado tú creces de otra manera. Hay cosas en la vida que por más que tú trabajes, no se paga como se tiene que pagar. Y un ejemplo es, toda mi vida yo fui, toda mi vida, bueno, toda mi adolescencia,
fui monitora de campamento, voluntaria, obviamente. Es el aprendizaje más grande que yo he tenido en mi vida y gracias a eso luego fui profesora y he podido trabajar como trabajo de profe, creo que bien, ¿no? Cuando tú cuando tú haces un voluntariado, tú no estás pensando en lo que vas a ganar por hora. Tú estás pensando en hacerlo y en hacerlo bien. Y esto, cuando te acostumbras a hacerlo, al final forma parte de ti. Si yo cobrara por hora todo lo que yo hago con L para Todos, no funcionaría. O sea, la realidad es que es un proyecto que no funcionaría porque lo que a mí me lleva a seguir adelante con todo lo que hago L para Todos no es el dinero, es la ilusión. Sí. Y yo creo que eso viene de todos los voluntariados que he hecho en mi vida. Hice aquí fui, por ejemplo, pues como te digo, en campamentos, pero también estuve con niños, con Pequeño Valiente, yendo a hospitales con niños que tenían cáncer y muchas otras cosas. Y los he seguido haciendo allí, bueno, pues ahora ya no voluntariados como tal, pero mi proyecto que al final hay mucho voluntario en ello. Y bueno, siempre me lío un poco, ¿no? Pero básicamente lo que te diría es eso, que haciendo voluntariados aprendes o te educas o educas tu mente a hacer las cosas por ilusión y no por motivación y no por dinero. Y esto creo que es importante, sobre todo en la sociedad actual en la que cada vez se mide más eso. Aún así yo considero que lo que es el trabajo hay que cobrarlo bien, o sea, que tampoco es una cosa u otra. Una cosa es que sí que digamos que nuestro trabajo merecemos cobrarlo bien, pero sí está bien también entender que en la vida se puede hacer las cosas con esfuerzo, ¿sabes? Con ilusión por otro lado. Y no solo eso, supongo que la satisfacción que te dará, yo que sé, ayudar a niños de África o lo que sea, pues te da satisfacción. Sí, sí, o sea, evidentemente, pero no quiero caer tampoco en eso de sentir que sin ti no lo hacen, porque pienso que esa gente en el día a día tú no estás, claro. ¿Sabes? Al final en el día a día de todos esos niños tú no estás, entonces tú estás un mes o 2 o 3, según el voluntariado que haya hecho, en el que creo que no sobramos, creo que cualquier ilusión es buena, pero como te digo, puede ser en África como puede ser los niños del hospital aquí o cualquier cosa extra en la que se necesita quizás un poco más de ayuda, pero sí evidentemente hay algo en el que tú te sientes bien y también es una forma de viajar diferente, porque si tú vas a un país en el que sabes que hay muchas necesidades y tú vas simplemente como modo turista pagando, hay veces que sientes ese rollo de, a mí me pasa, ¿no? Porque hago muchos voluntariados, pero hago muchos viajes que no son voluntariados. Te pasa esa historia de, uy, quizás aquí me siento un poco raro, ¿no? Aquí no es mi lugar. El hecho de hacer un voluntariado, pues de alguna manera estás en el lugar de otra manera, ¿no? Y eso creo que también es una satisfacción. Saber que, lo mismo que el proyecto, no saber que estás haciendo algo diferente por el mundo. Qué no sé si me he explicado bien. Sí, claro que sí. Solo te voy a preguntar una pregunta moral a ver cómo actuaría. Si tú te encuentras una cartera por la calle, digamos que 3.000 euros, ¿la devolverías? La devolvería, sí, si tiene, bueno, entiendo que la cartera tiene, no solo tiene dinero, tiene identificación. Vamos, el primer caso es que sí. Que tiene identificación. Si tiene identificación, 100%. Sí. Ah, o sea, no lo dudaría. Y si no la tiene. Si no la tiene, es un dilema moral. Si no la tiene, yo creo que no la devolvería. Pero no la devolvería porque creo... Igualita tu hermana. Sí, digo lo mismo, ¿no? A ver, porque creo que si esa cartera está ahí con 3.000 euros y yo no la cojo y pasa otra persona, esa persona se la va a quedar. Entonces, para que se la quede otra persona, hombre, me la quedo yo. Si yo tengo certeza de que ese dinero puede volver a la persona de la que era, sí lo devuelvo 100%. O sea, ahí no dudo. Pero, claro, ahí si no tengo la certeza... Yo siempre digo que aunque la llevaría a objetos perdidos o a comisaría, porque aunque haya riesgo de quedarse, porque me gustaría, si a mí me pasara, que la devolvería también. Y ese es un mundo utópico, pero... No, claro, y a mí me encantaría, pero claro, yo lo que me refiero es que la duda esa de que si realmente
esa sí. cartera volvería a esa persona. Si yo pienso que esa cartera va a volver a esa persona, sí. Mm, Si hay claro, posibilidades de que vuelva a esa persona, sí. claro, Pero claro. si no tiene identificación, yo no creo que vaya a volver a esa persona. Creo. Ya, ya, Pero nunca se sabe. ya, ya, claro, Que a lo claro. mejor la devuelvo, que nunca me he encontrado una cartera con ese dinero. Tendría que verlo. Últimamente he dicho a esto todos los invitados, pero tú que has tenido una gran trayectoria, sobre todo en Francia, eh, ¿alguna anécdota graciosa en todo el tiempo que llevas ejerciendo? ¿O de profesora o...? Pues mira, por ejemplo, una anécdota graciosa es el nombre de mi proyecto. Mi proyecto se llama L para Todos. Entonces, a día de hoy, igual algún amigo que me esté viendo ahora, ¿no? Todavía hay gente que se piensa que yo he creado un proyecto que se llama Elena para Todos. Y no, nada que ver. O sea, yo siempre les digo a mis amigos, pues entonces piensa que soy súper egocéntrica, que me creo un proyecto que se llama Elena para Todos. L, como dijimos antes, significa español lengua extranjera. Entonces yo trabajo del L. Entonces, y es curioso porque, bueno, al final sí es verdad que es una casualidad que es bonita, ¿no? Que mi trabajo es el L y yo me llamo Elena. Pero eso es algo, por ejemplo, con lo que me río mucho siempre, porque es como, Elena para todos, ¿no? L para todos. Mm, Entonces, bueno, esta sería una mm, anécdota así graciosa que me viene a la mente, ¿no? Que es el nombre de mi proyecto. mm. Y otra, pues así que me venga a la mente ahora, no sé, pero seguro, seguro que hay. Bueno, es decirte que, bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por asistir, por venir. Y la verdad que o sea, después de la conversación de hoy, con todo lo que haces con esto de África y todo esto, hace que yo también quiera ser un poquito mejor Jolín, qué bonito. y ayudar a la gente. Y bueno, si quieres promocionar un día o cualquier cosa, está más que invitada en la próxima temporada. Espero que tu proyecto te vaya bien. Tu, o sea, en Francia te vaya la cosa también genial, ejerciendo como profesora. Y bueno, espero sí, que seas feliz. Pues muchas gracias y como te digo, pues para mí es una ilusión estar aquí porque es mi primera entrevista como tal y la primera vez que alguien me dice, oye, me parece bonito tu proyecto y quiero traerte y la verdad que eso ha sido algo que este mes pues me ha tenido con mucha ilusión. Así que gracias a ti, Jorge, también por lo que haces y por haber querido contar conmigo. Bueno. Me parece una labor muy bonita el dar a conocer a diferentes personas en diferentes aspectos. Muchas gracias. Y ustedes, espectadores, suscríbanse, denle a la campanita para ver gente tan maravillosa como Elena. Bueno, nos vemos. Adiós.